nombre es Ana Janet González. Llevo muchos años aquí en la comunidad, pero sí, rejuvenecida en el Señor cada vez más. El Señor, a pesar de que uno piensa que uno lleva en este caminar mucho tiempo, Él siempre lo sorprende a uno, Él se renueva y lo va renovando a uno. No se queda con el conocimiento que estaban hace mucho tiempo, sino nos va renovando, y cada vez que uno va leyendo su mensaje, todo lo que dice nuestra iglesia, todo lo que anuncian, es muy grande y muy bonito. Entonces, hoy nuestra enseñanza se llama Deja todo en las manos del Señor. Y esta enseñanza está muy basada en la carta apostólica que hizo el Papa Francisco. Esa carta se llama Christus Vivi, que significa Cristo vive. Esta carta, y me parecía mucha coincidencia también cuando me causó mucha curiosidad, esa carta la escribió en abril del 2019, un año antes de la pandemia. Y cuando yo leía un poco de eso que decía Christus Vivi, bueno, entonces se llama Christus Vivi, la escribió en abril del 2019 y parecía como un mensaje profético de ánimo, de levantarnos la esperanza mucho antes de la pandemia. La pandemia fue el 2020, un año después. Y cuando decía, bueno, es una carta que uno, leía un poco y decía, es una carta a los jóvenes, carta a los jóvenes y al pueblo de Dios. Los jóvenes son quienes más se resienten ante muchas situaciones de la vida, pero somos nosotros también quienes los acompañamos y también lo vivimos. A medida que iba avanzando como en esta lectura, lo que lleva a decir, esto es lo que estamos también nosotros viviendo hoy. Hoy una persona de 40 era muy diferente hace 20, 30 años, era muy diferente. Yo no veía una persona de 40 y ya estaba, hoy todavía estamos rejuvenecidos y dispuestos a muchas cosas. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha llevado como en ese caminar, y pues cuando es más en el Señor, pues uno más se rejuvenece en lo que está. Entonces es una carta que nos invita a permanecer fieles al Señor. Es una carta que invita a encontrarnos con Jesús. Es una carta que nos invita a buscarlo también, pero no solamente es eso, y nos vayamos allá y nos quedamos solitos y quietos allá, que nos acojan, nos mimen, nos consienten, sino también para servir a la iglesia. Es un llamado también a misionar que estamos haciendo. Nos invita a reflexionar desde lo que somos, con nuestras cualidades, con nuestros defectos, con nuestras oportunidades de mejora, con las habilidades que tenemos el día de hoy, a vivirlo desde lo que somos, quiénes somos, si somos alegres, tristes, mal geniados, extrovertidos, introvertidos, desde la naturaleza que somos. Porque una de las cosas más grandes y más valiosas es que Dios nos hizo diferentes a cada uno y nos hizo especiales a cada uno, y cada uno de nosotros somos especiales. Y la primera invitación, y que yo lo leía también en esta carta, es a que nosotros vivamos y nos permitamos reconocer ese amor de Dios de nosotros, a reconocernos a cada uno de nosotros como esos hijos amados de Dios, a pesar del pecado grande, a pesar del pecado pequeño, a pesar de lo cerca que estemos de Él, a pesar de lo lejos de Dios. Dios nos ama incondicionalmente, y que lo comparo un poco como ese amor a los hijos, ¿no? de la mamá a los hijos, que todos unos se portan bien, otros no tan bien, unos le hacen reír, otros hacen, pero los amamos igual. Así es el amor de Dios, y es como el primer llamado que nos hace. Y el compromiso misionero, participando de la iglesia desde cualquier parte, pero nosotros también como sociedad que estamos, a ser ejemplo y ser luz para los demás, ser lámparas encendidas en medio de la oscuridad que nos está llevando esta sociedad, que quizás a veces es apuntando, algunas veces lo hacen apuntando, el otro no, es desde nuestro testimonio dar a conocer al Señor, que digan, ¿y qué pasa ahí? Y personas que a veces le digan a uno, ¿y por qué esto? ¿Por qué no se atreven a preguntar? ¿O por qué lo otro? ¿O por qué está contento? ¿Por qué está feliz? En alguna ocasión me decían, pero si usted está tan lejos de su familia y todo, ¿por qué llega contenta todos los días y saluda a uno buenos días? Y nosotros aquí estamos acostumbrados a decir buenos días y nos saludamos y llegamos todos animados. Y dije, no, porque es un momento para dar gracias a Dios, que en medio de todo estamos bien, y para entregárselo y ofrecerle. Entonces, parte de lo que vimos de Christus Vivi es que muchas veces nosotros nos guardamos el dolor. Y si lo vemos también después de esta pandemia, a pesar de que ya han pasado casi 5 años, muchos quedaron con rezagos.
Muchos matrimonios avanzaron y crecieron, pero otros matrimonios se acabaron. Muchas personas que antes salían mucho, ya ahora no salen. Yo lo vivo con mis papás. Mis papás antes salían, que se íbamos de viaje, y hoy, pues ellos no quieren salir, ¿sí? Entonces vivimos ante mucho dolor y muchas situaciones de conflictos entre la familia, entre conflictos de los amigos, en conflicto con las parejas, y si nos guardamos el dolor y no lo expresamos. Y adicionalmente que esta loca de la cabeza, porque es que nos imaginamos unas películas que el premio Oscar nos queda en pañales. Ante una frase que decimos nos imaginamos un cuento gigante, cada uno de nosotros. Nos imaginamos una película completa y a veces no era ni la mitad de lo que nos imaginamos. Nos imaginamos que el otro nos quiere hacer daño todo el tiempo, nos quiere lastimar. No tenemos relaciones fáciles, hay personas difíciles con las que tenemos que pasar. Quizás nosotros también tenemos personas difíciles para el otro, y hay que decirlo, porque uno como a veces se cree tan bueno. Sí. Y uno se cree tan perfecto, y entonces que todos me lastiman, todos me quieren hacer daño, y nos ensimismamos en eso. No expresamos y nos armamos películas increíbles en lo que estamos, y eso nos lleva a que le cojamos rencor, envidia, venganza, odio que no queramos saber y todo. Y adicionalmente que a través de los años uno empieza como a quererse alejar de las cosas, a quererse alejar de las personas, y el llamado es a no hacerlo. Es importante decir a veces o mirar con alguien cómo nos sentimos, no quedarnos callados a lo que nosotros estamos viviendo, a lo que estamos sintiendo. A veces es importante desahogarse. Quizá la otra persona no tiene la solución, que a veces buscamos en las soluciones, pero muchas veces desahogarnos y decir lo que sentimos es poder soltar todo ese dolor, como nos lo dice ahí, y así también lo vivimos nosotros, lo viven los jóvenes, lo vive nuestra sociedad. Que si sufrimos, nos cuesta, o sea, si no decimos mucho, más bien decimos a Dios, ¿y por qué este sufrimiento? ¿Y por qué me hace sufrir? Y no suelta, quita todo esto ni nada, sino más bien, Dios, acompáñame en este momento que estoy pasando. No es un momento fácil el que está sucediendo, pero que seamos. Y esto nos cuesta, este sufrimiento, ese dolor, es que nos quedamos, ese es el de las películas de Oscar que les decía, nos cuesta seguir adelante y nos quedamos ahí, quietos. Y no, ¿para qué hago tal cosa si no? Pero si eso no se puede, ¿yo para qué? ¿Para qué avanzamos? Y no creemos en nadie. Entonces cuando nos imaginamos esas películas en nada, pensamos que todo el mundo nos quiere hacer daño, que todos nos quieren acabar, y están. Y eso no quiere decir, porque habrá personas que nos van a hacer daño, pero si vamos de la mano de Dios, y si vamos cogidos y agarrados del Espíritu Santo, ¿qué nos da el Espíritu Santo? Fuerza. Y nos protege. Sabiduría. Discernimiento. Para ver qué está el Señor mostrándole. Y hay cosas en donde dice, oiga, esta persona, no sé, hay algo que no me convence del todo. Que después dice, no, efectivamente no era como yo me lo imaginaba, o efectivamente va mostrando las condiciones para que uno sea. Y así es Dios. Y cuando uno se abandona en las manos de Dios, Él lo va protegiendo y lo va guiando. Que así está. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, cuando creemos que estamos con Dios, es el camino de esos prados verdes, como el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por verdes praderas me ha de llevar. No, ese no es el camino con el Señor. Estamos en este mundo y nos tenemos que formar y nos tenemos que purificar en medio de alguna forma, porque si queremos aspirar a esa gloria eterna, también hay cosas que tenemos que pasar, y eso no quiere decir que entonces todo va a ser, y entonces que yo voy a ser una buena persona con todos, todo es paz y amor. No, nos va a dar ese discernimiento, pero entregarnos a las manos de Dios, que si tenemos ese dolor, ese sufrimiento, encontramos a alguien con quien nos podamos hacer, es avanzar. Y parte de como ese, no lo llamo tan próximamente dolor, sino una situación que estoy llevando personalmente, a tocar una situación muy difícil en el trabajo, por estos tiempos, en medio de una fusión que va a haber, muchas cosas, y miramos que llegó un momento de caos. O sea, llegamos a un momento donde mucha gente decidía si se iba a la empresa, si seguía, si no sé qué, y muchos de los que nos quedamos muy estresados, y sí, o sea, están para hacerlos, pero también como que yo tenía la oportunidad de hablar con alguien y decirlo. Quizás no me lo llevo a mi casa para no contaminar a mi esposo
ni mis hijos y ellos con la zozobra que están como para llevarles esas cosas, pero sí es importante a veces hablar con alguien y desahogarse y sentirse. Y me está pasando esto, y me está mirando todo el otro lado, y me ha permitido sobrellevar las situaciones. Y esto no quiere decir que es que no, que es que me tratan mal, que van mal, no, es una situación complicada en medio de todo, y uno se da cuenta en medio de esa dificultad cómo el Señor lo va apoyando a uno, y el Señor ahí va. Cuando uno se abandona, yo ya venía a él entregándole, sabía que esto iba a suceder y le venía entregando hace mucho tiempo, no que me libre de todo mal y peligro, que vaya yo ahí levantadita como el corderito en los brazos del Señor, porque eso es lo que más aspiraríamos uno nosotros, sino que en medio de esa tempestad que se venía, que Él fuera quien acompañara, que fuera lo mejor para todos en medio de las situaciones que se han tenido que tomar. Y a pesar de que no ha sido un tiempo fácil, se nota, y uno cuando se abandona en las manos del Señor se va notando cómo el Señor lo va llevando a uno y lo va guiando a uno en medio de esa dificultad que está pasando. Entonces la primera es ese, ahí, soltar a veces lo que tenemos, no dejar que la loca de la casa siga trabajando, porque esta loca se llena de cosas, nos lleva a esa ansiedad, nos lleva a esa depresión, con todas las películas inimaginables, en que no queremos, nosotros no somos nada, que son miserables y todo, y no es así. Y el mal nos quiere ver acongajados, pero nosotros tenemos a un Cristo vivo en cada uno de nosotros. Entonces Él nos está animando, y para ello no preguntaré por las Biblias, pero vamos a ir a Salmos 34:18 para quienes la trajeron, y lo vamos a leer. ¿Qué mensaje nos da el Señor? Salmos 34, versículo 18. Sí. Dice, el Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. Amén. A ver, otra vez aquí, Germán. 18. El Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. Bonita la palabra, ¿no? ¿Y cómo es eso que el hombre honrado? Ah, no, es que el honrado es el que no roba. No, es el que va siguiendo el camino del Señor. Porque hay que hacer honrado, y el Señor lo sabe, y el Señor sabe cuando nos estamos portando bien y cuando nos estamos portando bien. Y cuando no andamos tan bien por ese camino, pues el Señor ahí como que, eso es como cuando uno en la casa le van poniendo matrícula condicional los papás, y ya le dicen, ya uno ya sabe cómo está, y es eso, Él lo escucha a uno, y uno va actuando y se va dejando llevar por Él, y va avanzando, va dando las herramientas para seguir adelante en medio de esa dificultad, y le va mostrando el camino que hacer, por dónde hacer, cómo hacerlo, y es tan bonito llevar en medio como de esa situación, de verlo y decir, bueno, ya sabemos que juntos vamos a pasar esta tempestad, este momento que estamos pasando y estamos llevando. Pero también el profeta Isaías 41:10, allí también nos da un mensaje, y es un ánimo, o sea, no solamente nos dice que seamos honrados, sí, seamos buenas personas, porque perfecto no vamos a ser, la santidad nos falta mucho todavía que seguir trabajando, así, pero hay que trabajarle desde ahora para que se vaya fortaleciendo día a día. Entonces vamos a Isaías 41:10 para verlos, y alguien que me ayude con 2 Corintios 4, 17, 18. Vamos primero a Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. 2 Corintios. Bueno, 2 Corintios, la que vamos a seguir es 2 Corintios 4, 17, 18. ¿Alguien se anima con Isaías? A ver, ahora. No temas que contigo estoy yo. No receles que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado, y te tengo ácido con mi diestra justiciera. Palabra de Dios. Y alabamos. Bonita esa palabra, ¿no? No temas, como dice Aurora, que contigo estoy yo. No temamos que en medio de la dificultad, de la tristeza está, y que si no estamos pasando por el mejor de los días, que el Señor me abandonó. No, es cuando más está firme. Y quizás todo esto se permite para que uno sane muchas cosas, y eso también me ha mostrado mucho tiempo. Hay personas con las cuales recibí mucho daño, y en este momento las cosas se están volteando, entonces también es un tiempo para uno sanar, aunque uno no se imagina las cosas como cambian tan bonitos, sanar esa otra persona y sanar yo.
Y lo que me ha enseñado un poco el Señor en todo este tiempo, y a pesar de que uno se sienta muchas veces maltratado, pues esa otra persona, el trato viene desde las heridas que lleva al profundo el corazón. Y es importante que todos lo tengamos, porque muchas veces dices, es que esa persona quiere quedar conmigo, pero también hay que mirar esas heridas para que uno tenga la sabiduría de cómo manejarlas y cómo actuarlas y cómo responder. Hay personas que les ha tocado batallas muy difíciles para que tengan una reacción desagradable para hacerlo. Y creo que eso es importante porque nos va a permitir también desarmarnos, y no quiere decir que vayamos a la otra forma perfecta, pero sí también entender un poco y no dejar que nos lleve el odio ni el resentimiento a nosotros. Creo que las cosas que más tenemos que hacer, y esto lo vamos a afrontar toda la vida, es nosotros cuidar ese corazón y también ver desde las heridas del otro, pues dice, ¿qué más podemos hacer ante esta situación, a esta otra persona? Entonces dice, no receles que yo soy tu Dios, y saber que Él es quien se encarga de todo. De Dios es el universo, de Dios es la creación. Yo te rebustecí y te he ayudado. ¿Y qué es ese rebustecer y ayudar? Nos ha llamado a esta comunidad, a María Reina de la Paz. Nos llama a la Eucaristía para robustecernos y ayudarnos. Ustedes no se imaginan cuántas gracias nos perdemos cuando dejamos de recibir a Jesús Eucaristía en medio de las situaciones. Y también es una invitación a hacerlo, que nos dejamos debilitar, no vamos a la Eucaristía y nada, y nos dejamos llevar de muchas cosas del mundo y hacerlo, y dejamos de recibir la Eucaristía, esa debilidad y esa protección que recibimos de Dios, porque es recibir al Señor Jesús en nosotros y dejar que Él viva en nosotros, que cuide de nosotros, que nos proteja a cada uno de nosotros. Entonces dice, te sujeto con mi diestra justiciera, que nos lleva con justicia. Y justicia no quiere decir que acabar con el resto de la humanidad, sino lo que es, permite avanzar. Que se vas a quitar con el mundo y yo soy bien y al resto está mal, entonces va a quedar con todos y los va a hacer sufrir. Y como diría Patricia y la fea, desgraciados. No, eso no va a pasar, no esperen eso, sino que sea el Señor quien va actuando y va mostrando. Y eso me ha pasado, que quizás una vez, de verdad que una vez 6 veces que quisiera coger y acabar a las personas, pero lo que ha mostrado el Señor es que después Él, con elegancia y diplomacia, hace ver en el otro las cosas, y lo que ha llevado en ese camino es hacerlo. Entonces, alguien que haya avanzado en 2 Corintios 4, 17, 18, para que me ayude. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan. Brisan el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Bonito, ¿no? Que nosotros decimos queremos todo que sea paz y amor, y el Señor nos está preparando para lo que no vemos. Hay muchas cosas que el Señor permite para que no veamos otras cosas más complicadas más adelante, y muchas veces renegamos. Entonces, en medio de las situaciones no es por qué, sino para qué. ¿Qué tengo que coger? ¿Qué tengo que sanar? ¿Qué tengo que cuidar? ¿Qué debo tener en cuenta? Entonces, dejarnos consolar en el Señor, en dejar que esa ansiedad como sociedad que nos consume y no nos permite tomar decisiones objetivas. Hoy ya esta situación, tanto agobio, tanta cosa, tanto medio, tanta noticia, nos lleva a momentos de ansiedad también, así como llevan a la depresión, llevan a la ansiedad. Y por ejemplo, en medio de estas situaciones sí me han dado como que se queda uno como sin aire, que ya que dice como si le fuera uno a dar algo y decía, no puede ser. Y es algo que me ha tocado manejar. Y en medio de todos estos días que reflexionaba, porque por un tema de salud que también estoy avanzando, lo que me ha permitido en estos momentos que estoy en mi tratamiento de salud es a tomar calma en medio de esta situación tan dura. Entonces a veces digo, no, pero ¿por qué me toca hacer eso? ¿Por qué me toca hacer lo otro? ¿Que por qué me duele? Pues claro, me duele. Y uno llega y dice, pero a veces se me olvida y ya. Dice, tengo que estar tranquila, tengo que estar en paz y tenemos que avanzar. Entonces muchas cosas el Señor las permite para librarme de otras y que no me dé algo por allá un patatus en algún momento. Entonces miremos y equiparemos por qué nos suceden las cosas. Y es entregar la situación, que sea el Señor que nos consuele. Y ahí en Pedro, en 1 Pedro 5:7, lo que llama es, Señor, calma esa ansiedad. También se la entreguemos cuando nos sintamos como muy acelerados, como muy agitados,
También, en el momento de la depresión, también entra en esa situación. Cuando veamos que no sabemos qué hacer, que nos desesperamos, también hacerlo. Y ahí es a dejarnos consolar. Creer en esa promesa donde nos llama también como comunidad, y nos está llamando esta noche como comunidad, y lo dice la carta de Cristo Vive, como comunidad a ser acogida. Seamos acoger. Nosotros estamos conociendo al Señor. Yo no digo que yo ya lo conozco, no. Lo sigo conociendo porque cada vez me sorprendo más. Y me dice, falta un montón. Pero nosotros que conocemos un poco del Señor, que seamos una acogida para los demás. A través de ese gesto, de esa sonrisa de buenos días. Que digan, ay, sí está. Como me decían, ¿y por qué usted viene feliz? Y entonces decía, pero es que usted no para, usted se la pasa viajando. Pues cuando me di cuenta, antes te dije, ya casi la mitad viajaba. Y decía, pero si ella que está tan lejos viaja, ¿por qué yo no? Y todos decían, oigan, lo que nos estamos perdiendo. Entonces que seamos como eso, como esa inspiración también a los demás, a través de esos abrazos que a veces alguien necesita en medio de una situación dura, o escuchar. No se imaginan lo importante que es escuchar. A veces, que no, que es que queremos que no, que hacer esto, sí, hay que hacer obras de caridad y todo, pero una de las obras más lindas que hay es escuchar al otro, y a veces dejar que se desahogue el otro lo que quiere decir. Ayudas concretas. Esto es una parte de lo que nos dice, pero también nos dice que todos estamos en una sociedad que nos invita a ver que todo es lícito, que todo está bien. Pero también en Corintios dice, todo uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Si uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. Y cuando hablamos de la comunidad, no solamente hablamos de María Reina de la Paz, hablamos de nuestro hogar, hablamos del entorno en el que estamos, en medio de la situación, a lo que estamos llevando. Por ejemplo, ¿no han visto que en las casas que por allá que no faltan las familias, en los apartamentos que se vuelven rumberos, pues desesperan a más de uno? Una cosa es un día, pero si ya es constante, ya está. Y no quiere decir que la rumba no sea lícita, sino que también hay que pensar en el otro, hay que ponerse en los zapatos del otro. Entonces, eso nos dice no, todo es lícito. Es abrir heridas grandes, y un poco todo esto que nos está llevando a la sociedad, que en tema, al contrario del matrimonio, los ataques que está recibiendo la familia, todo el tema del aborto, todo la sexualidad también nos lleva a destruirnos. Y si uno se pone a analizar, y yo he analizado a muchas personas que en medio de estas situaciones vienen de unas heridas gigantes en su hogar, o faltó un papá, esa forma de papá o esa forma de mamá para hacerlo, de hogares que vienen con unas heridas gigantes que nos llevan a tratar al otro, con esa crianza que ahora los que somos papás nos toca llevar con nuestros hijos, porque es que nosotros estamos formando a los matrimonios del mañana, a las parejas del mañana. Y lo hablaban, nos contaban en un tema de pastoral familiar que me impactó mucho. Un caso era como un video ejemplar, y lo que decía era cómo ese niño le acostumbran a dar todo lo que quiere, y puede pedir lo que quiere, le pelea a la mamá, y la mamá le consiente todo. ¿Cómo va a ser con esa pareja cuando adulta? Posesiva, celosa, no va a dejar y se va a hacer todo lo que diga, y eso es a lo que queremos que llegue, ¿no? Entonces, ¿cómo hasta dónde vamos formando? Muchas veces en nuestro mismo hogar, con nuestro esposo, hemos sido permisivos en muchas cosas, porque nosotros lo hicimos, y no porque entonces pues, esta noche va a armar sindicato, no. Tenemos que ser conscientes en qué errores también nosotros hemos caído. Puede que el otro cometa errores, pero hay cosas que uno ha sido permisivo en otras cosas. O no decir las cosas a tiempo, de sentirse uno como se siente, y a veces el otro piensa que todo está perfecto y a veces no lo es. Entonces, ¿cómo es importante este tema para avanzarlo? Y uno sí es libre de hacer lo que quiera, y Dios, el Señor, nos ha dado algo que se llama el libre albedrío, que somos quienes nosotros tomamos las decisiones. Él nos muestra un camino, nos muestra qué es lo duradero, lo que avanza, pero somos nosotros quienes tomamos las decisiones. Pero que esas decisiones sean a la luz del Espíritu Santo, que esas decisiones sean en las manos del Señor. Y también esta sociedad nos invita, nos lleva a tomar muchas adicciones, y la adicción no es solamente las drogas, no es solamente el alcohol. Hoy tenemos la del celular, algo tan sencillo para todos. Somos demasiado dependientes, entonces decir, no, ahora me prohibieron que no tenga celular. No, es sabernos medir,
en muchas cosas poco a poco, o que el contenido que si vamos a ver en el celular que si estamos a hacer, por lo menos que sea algo que nos nutra el cerebro en lo que está para hacerlos. Entonces nos invita y a no dejarnos llevar por la insatisfacción, porque también la sociedad dice, usted no está satisfecho con esto, haga esto. Miren acá, el tema de los influenciadores, y me parece que ellos juegan un rol bastante importante, porque es que están llevando un mensaje a un montón de personas, y pueden haber influenciadores que de verdad ponen valores, como aquellos que, por ejemplo, el tema de los retos con los muchachos. Hagan lo eso y terminan siendo los muchachos desmanes. ¿Por qué? Porque no faltó una formación importante en valores, alguien que les ayudara a discernir lo que está bien de lo que no está bien como sociedad. Entonces nos lleva a un montón de insatisfacciones y nos ha enseñado que si no tenemos las cosas materiales no somos nada, que si nosotros no tenemos 1000 likes tampoco somos nadie. Y no, aquí lo más importante es a nosotros vivir como también nos sentimos bien y somos amados, y cada uno de nosotros tenemos unas cualidades grandísimas. Si uno se pusiera a mirar, cada uno de nosotros tiene cualidades gigantes para aprovechar. Entonces nos llamas a dejar como esa vida, no dejarnos contaminar tanto de que dirán, de que mi amigo no sé qué, que mi amiga no sé qué, que si no se puso tal cosa, que si no se echó la crema, porque yo nos va la crema de si sé cuándo, que si no se hace esto, está bien, nada. Si no nos parece bien, pues no lo hacemos. Pues eso es como que dicen uno, no, si no se maquilla, que es que uno se maquille, está bien en cada uno. Pero que nosotros nos sintamos primero bien con nosotros mismos. Nos llama a pensar, a no perjudicar al otro, a pensar en el prójimo y a evitar la idolatría. Y hoy, desafortunadamente, eso nos está pasando. Vemos ejemplos allá detrás de las pantallas del celular, del otro. Ve uno cosas idealizadas afuera, pero como dicen, cada ventana de una casa es una historia diferente. Ni siquiera la misma casa, porque cada habitación que tiene una ventana es una historia diferente. Es diferente la historia del hijo, es diferente la historia de la mamá, del papá, de cada una de las personas que los acompañan, del abuelo, porque viene cada uno con una historia tan diferente para hacerlo. Pero el llamado que nos hace hoy el Señor es a dejarnos amar por Él. El que nos dice allá atrás, no tengan miedo. ¿Cómo vamos a mejorar nuestra relación del otro si nosotros no ponemos de nuestra parte? Y así lo dice el mandamiento más grande: ama al prójimo como a ti mismo. Si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a mirar al prójimo? Si él se me va a sentir tan poquita cosa, pues yo voy a sentir que yo recibo todo el tiempo migajas. Porque a veces uno no valora el esfuerzo del otro, y el otro puede estar haciendo esa pareja, esa persona, esos hijos, esas amistades que se estén esforzando por uno, pero como uno se cree tan poquita cosa, entonces no está nada, no tengo derecho a hacer, no suelto nada en sí mismo. Y el llamado que nos hace el Señor es: no tengamos miedo. También digámonos y nos miremos en el espejo. Uy, qué bonita que amanecí hoy. Bueno, aquí un poquito hinchado, pero eso se nos pasa en el transcurso por ahí en una horita. Yo me acuerdo mucho de que yo vi una presentadora de televisión y como a las 6 de la mañana tenía sus ojos hinchados, y como a las 8 ya estaba divina estaba. Y dije, pues yo me lo imagino y digo, pues yo también se me va a quitar en el camino mientras que voy llegando al trabajo. Entonces es decirnos como todo eso, y dice, sí, está bien, o decir, oiga, sí, me puse este saco y me quedó como bonito, ese color no me lo había puesto. Es también hacernos esos halagos a nosotros mismos, y eso nos va a permitir a fortalecer nuestra autoestima y nos va a permitir a mejorar con el otro. Ese ama a tu prójimo como a ti mismo. Y decir, amar al prójimo está bien, pero si uno también tiene que estar bien para poder dar, para hacerlos. Entonces nos invita también esa cultura del descarte, que ya no somos nada, y nos pasa y lo digo por el tema laboral, a las personas por decir más de los 40, los 50, que ya uno no sirve, que ya no está, que no está nada, y entre nosotros nos ensimismamos y no, ya no puedo ni nada. No, valemos en muchas cosas, y si no me las uso, me las imagino y algo nos inventaremos en el camino. Entonces tampoco es dejarse llevar eso, y porque también es una imagen joven, entonces todos queremos vernos jóvenes, lindos y bellos. Nada, pues yo no soy ni mona, ni ojos claros, nada, pero feita tampoco. Exacto, y si uno dice arregla un poquito, se peina y ya, y que vos sí se quede más bonita, que no tendrá la última moda de marca y todo, pero ahí se hace lo que se organiza y que se siente uno bien, y se va sintiendo y uno va viendo. Y a veces que, por ejemplo, me pongo a ver esos de moda que están y uno dice, no necesita comprar, y uno se da cuenta, pero uno pensaba que se tenía que comprar el último pinta, y dice, no, a veces la combina,
y sale bien y dice, oiga, sí, y si no necesita hacerlo, y uno mismo se sí misma en lo que tiene. Y como en esta parte, la tercera parte, y en esta parte final, hay un tema interesante, y es que como somos ligados a esa cultura del descarte, queremos vivir jóvenes todo el tiempo, y que nosotros vamos a ser eternos, y eternos no seremos. Y eternos es que el cuerpo se va debilitando, algunas cositas hay que hacer reparos en medio del camino, no todo va a ser, uno tiene esa memoria a veces, y me pasa con la vista, y yo veía y yo, así no estaba hace algún tiempito, y se va desgastando todo, se nos va desgastando. Entonces tampoco es decir, entonces me quiero sentir como 20, pues chévere, porque uno interiormente, yo me siento como si tuviera 20 años, pero uno también tiene que aprender a convivir con ese juventud que tiene con lo que va, y no dejarse llevar y ensimismarse que porque el otro está, que porque yo ya no puedo, yo ya estoy viejo, ya no puedo hacer nada. No. Si se han visto personas de 80 años, 90 años para hacerlo, yo me acuerdo de mi abuela de 90 y 8 días antes de que falleciera estábamos en un tren, ella toteaba la risa y disfrutando la vida de hacerlo. Entonces también nos llama a no dejarnos llevar la juventud, sino a respetar y amar. Y eso no implica que entonces hoy los jóvenes no sirven para nada, no, eso es para que ellos nunca saben. No, es amar y respetarlos, y muchas veces hablarles, porque no tienen todo el conocimiento de lo que pasa. A veces, y lo hablaba yo esta semana con alguien, dice, pues hay que contarles que uno también vivió cosas muy parecidas a los de ellos, a pesar de que hayan sido hace unos añitos, que uno también las vivió, y compartirlas para que también se puedan abrir y puedan preguntar muchas cosas, y a veces también se dejan llevar de lo que dicen. Y es un momento de hacernos introspección a nosotros mismos y presentarnos ante el Señor y decirle, Señor, mire, yo sé que yo no me he sentido bien ni hacerlo, sino entregarle, que sea el Señor que vaya ayudando a sanar y vaya ayudando a reparar. Y como quisiéramos, y también imaginarnos, y es un poco la invitación que también les hago hoy, es a cómo quisiéramos que cuando nos toque el momento de la presencia del Señor, cómo quisiéramos presentarnos ante el Señor. Sin ser ni San Francisco de Asís, ni Santa Rita de Casia, ni Santa Teresita del Niño Jesús, ni... Ay, se me olvidó, el jovencito, Acuti, Carlo Acutis, no nos imaginemos en eso, sino bien en esa presencia, ¿cómo nos gustaría presentarnos ante el Señor? Me quise, reconocí todo lo que el Señor había hecho en mi vida, en mí, lo que ha hecho en mi familia. Para hacerlo, es una invitación como a valorar, y decimos, si está el día de mañana, ¿qué haríamos? ¿Cómo nos gustaría presentarnos? Y gustarnos no solamente, sino nosotros mismos también. Presentaremos las obras, pero como uno de los mandamientos, el más grande es el del amor. Y si amamos al prójimo también, ¿cuánto nos quisimos? Pues decirle, no, Señor, yo fui tan poca cosa para mí, yo no era capaz de no sé qué, yo no podía, no hacía. No, creo que es el Señor, y cuando uno trabaja también en ese amor propio, hacerlo. Y que el Señor le preguntara, ¿y cuáles son tus cualidades? Y uno, como los muchachos, ¿no, amor? Soy yo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Ahí? ¿Cómo voy? ¿No? Como quisiéramos que nos viera el Señor. Sí, mire, yo he podido hacer esto, yo también pude mirar esto, también puede ser con mi prójimo, porque me arriesgué a cambiar varias cosas en mi vida. Sí, no lo aproveché al máximo, pero nos llama. O por ejemplo, díganle a San Agustín, todo un doctor de la iglesia, cómo me comportaba el hombre. Complicado, una vida muy ruda. Entonces, en medio de esto, ¿qué nos llama el Señor? Y esta carta Christus Vivi nos llama a la conversión, al cambio, es decir, no solamente un cambio, pero también nos acerca al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque es un sacramento de sanación. Y si uno se tiene todo guardado ahí, ¿cómo lo va a sanar? Si uno no suelta lo que está guardado, ese pecadito por ahí, o esas cosas, ese dolor que siente, ¿cómo lo va a sanar si no lo suelta? Es para liberarnos de lo que lo aqueja, de lo que nos aqueja a nosotros. Es una forma también de perdonar, porque hay cosas que ya las personas no las volvimos a ver en vida, porque se fueron muy lejos y no avanzaron. Entonces también es eso, para darnos a los demás y hacerlo. Somos llamados no a hacer el futuro, y que yo en unos añitos voy a hacer esto, nos está llamando a vivir ahora, el ahora. Dice, somos llamados a no ser el futuro, sino somos el presente de la iglesia. ¿Y cómo la estamos viviendo? ¿Somos el presente? ¿Cómo está este presente en cada uno de nosotros? Hay que lo calificáramos ahí.
mentalmente del 1 al 10. ¿Cómo estamos en ese presente de la iglesia? No somos el futuro y que yo estoy empezando, no, vamos caminando y vamos avanzando. Y también es importante que hoy también la sociedad a veces nos obliga a estar bien, y está bien que esté mirando, nos obliga a estar bien, pero Él nos recuerda que Jesús se conmueve con cada paso de nosotros, y muchas veces no hay que fingir lo que nos duele, hay que expresarlo y decirlo, y eso también se lo hace a los jóvenes, que Dios está ahí en medio del caos que sufrimos, en medio de nuestras dificultades y nuestros aciertos, en medio de nuestras cualidades y nuestros defectos. Entonces la invitación, tenemos mucho por trabajar, mucho por avanzar, importante, amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué estamos dando y cómo nos estamos sintiendo? ¿Amén? Amén. Muchas gracias. Entonces nos vamos a disponer con todo esto, este momento de oración, y lo vamos entregando al Señor.